Encontré un mensaje en el móvil de mi mujer que destrozó todo lo que creía saber. No era solo una infidelidad, era una red de mentiras que arrasó con 2 familias. Cuando descubrí toda la verdad, todo el pueblo estaba pendiente, y la persona a la que más había querido se convirtió en la villana de nuestras vidas. Lo que hizo después lo cambió todo, y nadie se lo esperaba. Era jueves por la mañana, una taza de café en una mano y el móvil en la otra, esperando un correo del colegio de mi hijo. En su lugar, apareció un mensaje en el iPad de mi mujer: compartíamos la misma cuenta de Apple. Anoche fue un error. Mi mujer empieza a sospechar. El remitente, Pablo, presidente de Lampa. Al principio me reí. ¿Pablo? Si tu marido se entera, se acaba todo para los dos. Entonces me empezaron a temblar las manos. No la enfrenté enseguida. Hice lo que la mayoría no hace: observé. Empecé a unir piezas, las reuniones de última hora, el perfume nuevo, las horas extra de voluntariado en el colegio. Y noté algo más inquietante: la esposa de Pablo, Lucía, estaba últimamente más distante. La siguiente reunión de Lampa lo cambió todo. Mientras mi mujer sonreía y repartía galletas caseras, Pablo no era capaz de mirarme a los ojos. Lucía, sentada frente a ellos, los observaba como si ya supiera la verdad. Algo estaba a punto de romperse, y me di cuenta de que no solo quería saber la verdad. Quería que todos la vieran. Así que empecé a planearlo. En silencio. Con calma. No por venganza, sino por revelación. Y todo comenzó con una sola pregunta, susurrada a Lucía en el aparcamiento del colegio. ¿Desde cuándo lo sabes? Su cara se quedó blanca. No respondió. Pero no hacía falta. Porque no era la única que guardaba secretos. 2 días después de aquella conversación en el aparcamiento, Lucía apareció en la puerta de mi casa. Tenía los ojos enrojecidos, el pelo hecho un desastre y sostenía una fuente de lasaña como si fuera una ofrenda de paz, o un arma. No sabría decir cuál de las dos. Tenías razón, dijo. Lleva ocurriendo meses. Quizá un año. Quise decírtelo, pero... Se detuvo a mitad de frase cuando el coche de mi mujer entró en el garaje. Fue la primera vez que vi pánico puro en la cara de mi mujer. Se quedó paralizada en el porche, con las bolsas de la compra en la mano, como si acabara de tropezar con la escena de un crimen que aún no sabía que había cometido. Lucía no esperó. Le colocó la fuente de lasaña en las manos y dijo: «Espero que haya merecido la pena destrozar 2 familias, Elena». Y se marchó. Sin gritos. Sin drama. Solo silencio. De ese que hace que los vecinos miren por detrás de las cortinas. Esa noche, mi mujer se puso en modo actuación total. Lágrimas, disculpas, excusas. Fue algo emocional, no físico. Él estaba mal con Lucía. Tú llevas tiempo distante. Dijo de todo, menos la verdad. Cuando no reaccioné, empezó a subir el tono. Y cuando seguí en silencio, soltó la frase que selló su destino. Estás exagerando. Nadie lo sabe. Entonces sonreí. Porque en realidad, sí lo sabían. Aquella misma mañana había enviado un mensaje anónimo al consejo escolar. Un mensaje breve. Quizá queráis revisar quién ha estado usando los fondos de Lampa para retiros privados. El viernes por la mañana, la feria solidaria del colegio ya no iba de magdalenas. Iba de rumores. Los susurros corrían más rápido que el glaseado. Pablo llegó tarde, empapado de sudor bajo su polo. Mi mujer intentaba aparentar normalidad, colocando bandejas de bizcochos mientras todos fingían no mirar. Hasta que una profesora preguntó, con voz demasiado alta: «Entonces, Elena, ¿esas galletas son tuyas, o de Pablo?». Las risas que siguieron no fueron amables. Ella salió corriendo, con el rímel deshecho por las lágrimas. Pablo se marchó poco después, y Lucía fue detrás, serena como una tormenta a punto de estallar. ¿Y yo? Me quedé allí, repartiendo magdalenas como si nada. Porque el verdadero espectáculo apenas acababa de empezar. Si alguna vez has vivido en un pueblo pequeño, sabes que los cotilleos vuelan más rápido que el wifi. El lunes por la mañana, todo el mundo había oído algo sobre el lío de Lampa.
Pero lo que nadie sabía todavía, ni siquiera Elena, era que aquello iba a ponerse aún peor. Durante la feria solidaria, una de las madres, Raquel, profesora del instituto, estaba grabando un vídeo para el canal benéfico del colegio. Sin querer, captó toda la escena de fondo, la frase de Lucía, el silencio incómodo, la huida dramática de mi mujer, todo. Subió el vídeo esa misma noche. A la mañana siguiente, ya tenía 12.000 visualizaciones en Facebook. Y a la hora de comer, más de 500.000. El título: Cuando el hampa se pone interesante, cara sonrojada. Los comentarios fueron despiadados. La gente analizaba cada gesto de la cara de mi mujer como si fuera una prueba en un juicio. Y lo peor, alguien etiquetó a la hija adolescente de Pablo en la publicación. Ahí empezó el verdadero desastre. El colegio convocó una reunión de urgencia. El consejo escolar pedía discreción. Los padres querían respuestas. Y mi mujer quería que yo arreglara la situación. Di que es falso, suplicó. Di que está manipulado. Ya sabes cómo retuercen las cosas en Internet. Su voz se quebró como el cristal. Yo no respondí. Solo le enseñé algo en mi móvil, las capturas de pantalla de sus mensajes con Pablo, los mismos que se habían sincronizado con nuestra cuenta de iCloud compartida. Este lo mandaste 2 días antes de nuestro aniversario, le dije. Deseando volver a verte. No se enterará nunca. Intentó cogerme el teléfono. Y entonces llegó el cambio, de la negación al descontrol. Eres cruel. ¿Estás disfrutando con esto? Me estás destrozando la vida. Le contesté con calma. No, Elena. Solo dejo que tu propia verdad se destruya sola. Salió dando un portazo tan fuerte que rajó el marco de la puerta. Esa misma tarde empezó a circular otro vídeo, esta vez grabado en el aparcamiento del colegio. Alguien captó a Pablo gritando a Lucía, pidiéndole que no arruinara todo. Lucía no contestó. Solo señaló la cámara y dijo: demasiado tarde. El mundo ya lo sabe. El vídeo superó el 1.000.000 de reproducciones en 2 días. Los periodistas empezaron a aparecer por el colegio. La directora dimitió. Pablo pidió una excedencia temporal. ¿Y Elena? Se encerró en casa como un fantasma. Pero yo aún no había terminado. Quedaba una verdad enterrada, una que pondría todo patas arriba. Y todo empezó con una sola llamada de Lucía. Será mejor que te sientes, dijo. Porque resulta que Pablo no solo me engañaba a mí con tu mujer. La voz de Lucía temblaba, pero no de rabia, sino de algo más cercano a la incredulidad. Pablo no solo engañaba a Elena, dijo. Ya lo había hecho antes. Y creo que deberías hacerle una prueba a tu hijo. Recuerdo que me eché a reír. Una risa corta, nerviosa. Sonaba tan absurdo. ¿Mi hijo? No. Imposible. Pero me envió una foto. Una imagen borrosa desde su móvil, una foto de bebé del hijo pequeño de Pablo, al lado de una de mi hijo. El parecido era inquietante. La misma barbilla, la misma sonrisa, incluso el mismo lunar bajo el ojo izquierdo. Por un instante, todo empezó a darme vueltas. No se lo conté a Elena. No la acusé. Simplemente pedí un test de ADN casero y fingí que todo seguía igual. Cuando llegaron los resultados, me quedé 1 hora frente al escritorio antes de abrirlos. Y cuando lo hice, el mundo se quedó en silencio. 0% de probabilidad de paternidad. Recuerdo mirar ese número como si fuera un error que se corregiría solo si parpadeaba lo suficiente. Pero no se corrigió. Elena entró detrás de mí, vio la pantalla y se quedó helada. Eso no puede ser, dijo con un hilo de voz. Es tu hijo. Tiene que serlo. No grité. No lloré. Solo giré el portátil hacia ella. Puedes mentirme a mí, le dije despacio. Pero los números no mienten. Entonces perdió los papeles. Las lágrimas falsas desaparecieron y solo quedó el veneno. Vale. Quizá pasó una vez. Pero fue hace años. Ni siquiera me hacías caso. Sus palabras retumbaron por toda la casa. Intentó darle la vuelta,
Convertirse otra vez en la víctima, hacerme creer que la culpa era mía. Pero esta vez yo ya no era el mismo hombre al que llevaba tiempo engañando. Estaba sereno. Estratégico. Centrado. Y cuando intentó marcharse, dije la única frase que la detuvo en seco. Hoy me ha llamado el abogado del consejo escolar. Quieren hablar con los dos, y con Pablo. Su rostro se quedó sin color. Porque sabía lo que eso significaba. Aquello ya no era solo un escándalo moral. Estaba a punto de convertirse en un problema legal. Malversación de fondos. Infracción ética. Posible fraude. Al día siguiente se programó la reunión. Pablo no apareció. Pero Lucía sí, y trajo algo que dejó a todo el pueblo sin aliento. Una carpeta. Dentro, un solo sobre. Lo deslizó sobre la mesa y dijo: si Elena quiere hacerse la víctima, veamos cómo se defiende de esto. Lo abrí, y sentí un nudo en el estómago. Dentro había un informe financiero, firmado por Pablo y Elena. Dinero retirado de las cuentas del AMPA para retiros de bienestar, sesiones de orientación y proyectos comunitarios. Excepto que los lugares indicados eran hoteles. Docenas de ellos. Durante más de 2 años. Y al final del informe, vi algo más. Una línea que no debería existir. Un pago, no a un hotel, sino a una clínica. La fecha, 9 meses antes del nacimiento de mi hijo. El nombre de la clínica no me decía nada al principio, Futuro Claro Servicios Reproductivos. Sonaba como uno de esos centros de fertilidad para parejas que intentan tener hijos. Pero la fecha me golpeó como un puñetazo. 9 meses antes del nacimiento de mi hijo. Justo cuando Elena y yo estábamos intentándolo, después de 1 año sin éxito. Me quedé media hora dentro del coche, en el aparcamiento, mirando aquel recibo. Luego llamé a la clínica. Busco los registros a nombre de Elena Martín, dije, fingiendo ser su asistente. Los necesitamos para una verificación del seguro. En menos de 1 hora me enviaron los documentos por correo electrónico. La verdad no era solo fea. Era devastadora. No se trataba de un tratamiento de fertilidad. Era una prueba de paternidad. El nombre de Pablo aparecía allí, junto al de Elena, marcado como posible padre biológico. Se me helaron las manos. Todo empezó a girar otra vez. No solo me había engañado, lo había confirmado antes incluso de que naciera nuestro hijo, y aún así me dejó criarlo como si fuera mío. Aquella noche no volví a casa. Me quedé en un hostal barato, pensando, planeando. Por primera vez, no estaba reaccionando, estaba estrategiando. A la mañana siguiente tenía mi propia carpeta, capturas, recibos, el resultado del ADN, los informes financieros y una cronología tan precisa que haría temblar al mejor mentiroso. Cuando entré en la reunión del consejo escolar a finales de esa semana, estaba tranquilo. Casi inquietantemente tranquilo. Elena se sentaba frente a mí, al lado de la silla vacía de Pablo y de un abogado que parecía desear estar en cualquier otro sitio. El inspector educativo comenzó. Señora Martín, existen acusaciones graves sobre el uso indebido de los fondos del AMPA. Elena lo interrumpió, ya con lágrimas en los ojos. Esto es una persecución. La gente tiene envidia. Mi marido está difundiendo mentiras porque no soporta que tenga éxito. Deslicé la carpeta por la mesa. Sin decir una palabra. Solo papeles. Su expresión cambió a medida que pasaba las hojas, confusión, pánico, rabia, y finalmente algo parecido al terror. El inspector carraspeó. Señora Martín, estas firmas son suyas, ¿verdad? No respondió. Pero todos lo sabíamos. La reunión terminó en silencio. Esa misma tarde, Elena fue suspendida oficialmente del AMPA. Pero esa no fue la verdadera victoria. Porque mientras ella intentaba controlar el daño local, yo envié copias de toda la carpeta, de forma anónima, a una periodista del Diario de la Sierra, el periódico local que ya había cubierto el escándalo de la feria del colegio. 2 días después, el titular apareció. Presidente y tesorera del AMPA investigados por malversación, surgen rumores de relación extramatrimonial. La historia explotó. Prensa local, redes sociales,
incluso foros de Internet. La gente empezó a llamarlo el escándalo de las galletas. Y en medio de todo, Elena me llamó, llorando, fuera de sí, entre la rabia y la desesperación. «¡Me has destruido!», gritaba. «¡Nos has destruido!». Le respondí en voz baja. «No, Elena. Te destruiste tú cuando pensaste que nadie lo sabría». Pero la historia aún no había terminado de retorcerse. Porque la siguiente llamada no fue de una periodista. Fue de Pablo. Y lo que me contó hizo que todo lo anterior pareciera pequeño en comparación con lo que estaba a punto de salir a la luz. Pablo me llamó de madrugada, a esa hora en la que solo suenan los teléfonos por emergencias o por decisiones estúpidas. Su voz estaba ronca, casi arrastrada, como si hubiera estado llorando, o bebiendo. O ambas cosas. «No pretendía que nada de esto pasara», dijo. «He perdido el trabajo. Lucía me ha echado. Todo el pueblo me odia. Y ahora están revisando las cuentas». No dije nada. Solo escuché. Entonces soltó la frase que me dejó helado. «Pero hay algo que no sabes sobre Elena». Hizo una pausa. Se oía su respiración al otro lado. Me chantajeó. Esa palabra cayó como un trueno. Me lo contó todo. Como empezó siendo solo una aventura, primero emocional, luego física, hasta que Elena descubrió algo sobre él, un viejo encubrimiento financiero relacionado con el fondo de emergencia de Lampa. Me dijo que se lo contaría a Lucía y al consejo si no la ayudaba, continuó. Los recibos falsos, los informes de viaje, todo fue idea suya. Firmé porque pensé que podría arreglarlo antes de que se nos fuera de las manos. Así que Elena no solo había sido infiel. También estaba extorsionando a su amante. Solo hice una pregunta. ¿Qué ganaba ella con todo esto? Pablo soltó una risa amarga. Dinero. Poder. Etc. Le encantaba sentirse más lista que los demás. Una vez me dijo, si creen que soy perfecta, nunca verán venir lo que hago. Por un momento casi me dio pena. Casi. Antes de colgar, dijo algo que se me quedó grabado. Deberías mirar su correo. Está planeando algo. Algo público. Esa noche entré en su cuenta. Nunca había cambiado la contraseña. Seguía siendo Forever US 123. La ironía casi me hizo reír. Y allí estaba, un borrador de mensaje dirigido al grupo de Facebook del pueblo. A los que están difundiendo mentiras sobre mí, muy pronto contaré mi versión. La verdad os va a dejar sin palabras. Iba a hacerlo otra vez. A manipular. A jugar a la víctima y usar la compasión como arma. Pero esta vez, yo iba por delante. A la mañana siguiente, el grupo no despertó con su publicación, sino con la mía. Un solo vídeo. Simple y directo. Yo, hablando con calma, sosteniendo la carpeta de documentos. Esto no va de odio ni de venganza. Va de verdad. Estos son los hechos, verificados por las vías legales correspondientes. El resto, que lo gestione la justicia. Sin gritos. Sin drama. Solo hechos. El vídeo se volvió viral, 3 millones de visualizaciones en 48 horas. La gente empezó a llamarlo la confesión tranquila. Y, de pronto, la opinión pública cambió de bando. El intento de Elena de publicar su versión desapareció a los pocos minutos. Los comentarios eran demoledores. Ya vimos los recibos. Tía, deja de cavar. Este hombre lo ha manejado como un señor. Por primera vez, ella no podía controlar el relato. Pero entonces pasó algo que nadie, ni siquiera yo, esperaba. Pablo desapareció. Y cuando la policía intervino, no solo lo encontraron. Encontraron pruebas. Pruebas que hacían que los errores de Elena parecieran algo mucho más oscuro. Mucho más intencionado. La desaparición de Pablo salió en las noticias locales 2 días después de que mi vídeo se hiciera viral. El expresidente de Lampa desaparece en medio del escándalo financiero. Mostraban su coche abandonado en un parque, el móvil en el asiento del copiloto. Todo el mundo pensó lo peor. Excepto yo.
No me creía que se hubiera ido. No del todo. Pablo podía ser muchas cosas, pero cobarde no era una de ellas. Se estaba escondiendo. ¿De quién? Esa era la pregunta. La policía no soltó detalles, pero Lucía sí. Había sido la primera en ser interrogada. Según me contó, los agentes encontraron algo durante el registro de la oficina de Pablo, una memoria USB oculta, con una única palabra escrita en la etiqueta. Seguro. Dentro había decenas de grabaciones. Llamadas, correos, capturas de pantalla, y un archivo de audio especialmente perturbador. Era Elena. Si te echas atrás ahora, Pablo, me encargaré de que todos sepan que tú empezaste. El dinero, los recibos, los hoteles, todo. Yo seré la víctima, y tú el monstruo. No me pongas a prueba. Su voz sonaba fría. Calculadora. Nada de nerviosismo. Ni rastro de emoción. Solo crueldad estratégica. Lucía me envió una copia de ese archivo y me susurró. Deberías escuchar el siguiente. Habla de ti. ¿Lo hice? Y ojalá no lo hubiera hecho. De nuevo, la voz de Elena, riéndose. Él cree que es más listo que yo. No hará nada, es demasiado moral, demasiado tranquilo. Por eso es tan fácil. Se quedará ahí, siendo él, buen tipo, mientras yo controlo todo. En ese momento dejé de sentir rabia. Y empecé a sentir, que ya estaba terminado. Cuando las grabaciones salieron a la prensa, el mundo de Elena se derrumbó en una noche. Intentó decir que el audio era generado por inteligencia artificial, pero las fechas coincidían con sus correos. Los periodistas lo verificaron todo. Los vecinos dejaron de hablarle. El colegio la expulsó formalmente de todas las comisiones. Incluso su propia hermana publicó un tuit enigmático. Si vives de mentiras, la verdad acaba embargándote todo lo que tienes. Elena volvió a buscarme, esta vez en persona. Apareció en mi trabajo, despeinada, temblando, con el rímel corrido. Tienes que decirles que yo no sabía nada del dinero, suplicó. Me van a detener. Por favor. La miré. De verdad la miré. Era la misma mujer que lloraba viendo películas de Pixar, la que planeaba excursiones los fines de semana. Pero ya no estaba. Solo quedaba una desconocida con su rostro. Lo sabías, le dije despacio. Solo pensabas que nunca te pillarían. Seguridad tuvo que acompañarla fuera. Una hora después, publicó un vídeo en redes, un auténtico estallido. Llorando, gritando, acusando a todo el mundo, a Lampa, a la policía, de conspirar para destruir la vida de una mujer. No tardaron en desmontarle la historia. Los comentarios se multiplicaron. Memes. Parodias. Y luego, alguien subió una versión con autotune de su vídeo de llanto. Se volvió viral. Número 1 en TikTok Sounds. Cruel. Pero poético. Esa misma noche, el inspector del caso me llamó. Hemos localizado a Pablo, dijo. Está vivo. Pero hay algo más. Hemos encontrado documentos en el parque, y te mencionan a ti. ¿A mí? Pregunté. Sí, respondió el inspector. Y sugieren que Elena no solo chantajeaba a Pablo. También te estaba tendiendo una trampa a ti. Cuando el inspector me dijo que Elena me estaba tendiendo una trampa, solté una carcajada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Que podía ganar arrastrándome a su desastre? Luego me envió por correo las copias de los archivos que habían encontrado junto al coche abandonado de Pablo. Una carpeta titulada Plan B. Dentro había borradores de correos dirigidos a la policía, al consejo escolar e incluso a servicios sociales, todos escritos como si los hubiera redactado yo. Cada uno me pintaba como un marido controlador y manipulador que la había coaccionado emocionalmente, y amenazado con exponerla si no hacía lo que yo decía. Fechas falsas. Capturas de pantalla manipuladas. Incluso un modelo de orden de alejamiento que nunca presentó, pero que planeaba hacerlo. El relato era perfecto. Si alguna vez salían a la luz sus mentiras, solo tenía que darle la vuelta a la historia. Decir que yo lo había inventado todo por celos y venganza.
Ella volvería a ser la víctima. Y todo eso estaba preparado semanas antes de que yo encontrara aquel primer mensaje. Ahí entendí algo escalofriante. Lo había estado planeando desde mucho antes de que yo sospechara nada. Las palabras del inspector me resonaron en la cabeza. No es impulsiva. Es metódica. Sabe cómo convertir la compasión en un arma. Y tenía razón. Los vídeos de Elena llorando en redes no eran simples arrebatos. Formaban parte del guión, una actuación emocional para sembrar la duda en cualquiera que pudiera declarar o escribir sobre el caso. Pero el tiempo jugó en su contra. Mi vídeo se había hecho viral primero. El público ya la veía como la mentirosa. Estaba perdiendo el control, rápido. Así que decidió ir a por todas. Una semana después, un agente judicial llamó a mi puerta. Me entregó una orden de alejamiento provisional. Presentada por Elena. En ella, afirmaba que la estaba acosando, hackeando sus dispositivos y manipulando los medios locales, para arruinar su reputación. La ironía era casi hermosa. Me acusaba exactamente de lo mismo que ella había intentado hacer. Mi abogada, una mujer serena y experimentada llamada Teresa, hojeó los documentos, arqueó una ceja y dijo: o está completamente desequilibrada, o muerta de miedo. Quizá ambas cosas. Luego se recostó en la silla y sonrió. No la combatamos. Usemos esto. La semana siguiente, durante la vista judicial, Elena entró en la sala con gafas de sol, las manos temblorosas y una carpeta de pruebas. Teatral, como siempre. Cuando el juez me preguntó si tenía algo que añadir, Teresa se levantó y dijo, con calma: sí, señoría. Pruebas de la A a la F. Teresa entregó una memoria USB, la misma que habían encontrado en la oficina de Pablo. Las grabaciones. Los correos electrónicos. Las amenazas de chantaje. El juez reprodujo 30 segundos del audio antes de detenerlo. Levantó la vista, con el rostro impasible. Señora Martín, ¿desea rectificar su declaración?, preguntó. Elena abrió la boca, pero no salió ni un sonido. Moción denegada. Orden disuelta. Y así, de golpe, su plan de respaldo estalló en su cara. Afuera del juzgado, los periodistas se agolparon. Cámaras destellaban. Alguien gritó: Elena, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Se quedó paralizada, solo un instante, y dijo: me lo ha destruido todo. Pero el clip, una vez publicado en redes, apareció con el título: cuando la manipulación se encuentra con las consecuencias. Al anochecer, había alcanzado 1 millón de visualizaciones. Y mientras el mundo de Elena ardía, algo inesperado sucedió con el mío. Un bufete de abogados se puso en contacto conmigo. Querían incluir mi caso en un documental sobre abuso digital y engaño. Entonces lo entendí, su caída se estaba convirtiendo en mi historia. Mi voz. Mi versión. Mi verdad. Pero Elena aún no había terminado. Porque la siguiente llamada que recibí no era de un periodista. Era Pablo de nuevo. Y esta vez, no llamaba para pedir disculpas. Tienes que ver algo, dijo. Es sobre tu hijo. La segunda llamada de Pablo ya no sonaba a culpa. Sonaba a miedo. Tienes derecho a conocer toda la historia, dijo. Es sobre tu hijo, y sobre mí. Se me hundió el estómago. Creía que ya lo sabía todo, la prueba de ADN, el recibo de la clínica. Pero las siguientes palabras de Pablo lo volvieron a cambiar todo. Elena me dijo que el test también había dado negativo para mí. Silencio. Dijo que había hecho un segundo test, en la clínica, de manera privada, y que ninguno de los dos éramos el padre. Me envió una foto del informe. Fecha distinta, misma clínica. Los resultados eran reales. Entonces, ¿quién era el padre? Según Pablo, Elena le confesó una noche, bajo los efectos del alcohol, que se había equivocado, durante un viaje de trabajo. Un desconocido. Ni siquiera llegó a saber su nombre. Durante años nos dejó vivir dentro de su mentira. 2 hombres creyendo que habíamos sido traicionados de formas distintas, mientras la verdad era aún más vacía. Colgué y me quedé sentado,
dejando que la absurdidad de todo se asentara. Ni siquiera había otro hombre a quien odiar. Solo el eco de su engaño. Al día siguiente, los periodistas volvieron, pero no por Elena, sino por mí. El equipo del documental quería grabar una entrevista final. Acepté, con una condición: lo contaría todo yo mismo, en una sola toma, sin cortes. Lo grabamos en mi salón. Hablé con calma, igual que en mi vídeo viral. Esta historia no va sobre infidelidad, dije. Va sobre la confianza como moneda. Algunos la gastan sin medida, otros la invierten con cuidado. Mi mujer la falsificó. Luego revelé lo último: los 2 tests de ADN, la paternidad fabricada, los años de manipulación. Terminé diciendo: puedes perder un matrimonio. Incluso puedes perder un hijo que nunca fue biológicamente tuyo. Pero cuando te niegas a perder tu integridad, no te vas con las manos vacías. La entrevista se emitió esa misma noche. En cuestión de horas, los pocos seguidores que le quedaban a Elena desaparecieron. Los patrocinadores de sus proyectos como influencers se retiraron. El distrito escolar publicó un comunicado nombrándome asesor de una nueva iniciativa de transparencia y ética. El hombre al que ella una vez ridiculizó por ser demasiado moral se había convertido en el símbolo de la responsabilidad. En cuanto a Elena, se silenció. Borró todas sus cuentas. Se mudó de la ciudad. Pero no podía borrar Internet. Su nombre se convirtió en una advertencia en cada hilo de noticias local. Aún así, quedaba una última cosa que tenía que hacer. Porque el niño, mi hijo, no tenía culpa de nada de todo esto. Ese fin de semana lo encontré en un parque. Estaba nervioso, había visto los titulares. Le conté la verdad, de manera sencilla. Sin culpas, sin rabia. La familia no es ADN, le dije. Es la gente que decide quedarse cuando todo lo demás se desmorona. Me abrazó sin decir palabra. Y por primera vez en meses, el mundo volvió a sentirse tranquilo. Pero todavía quedaba un último giro, el final que nadie vio venir. Todos creían que la historia había terminado. Elena desapareció. Pablo volvió a su vida en silencio, demasiado avergonzado para aparecer en público. El consejo escolar limpió el desastre, y yo tuve mi victoria, verdad, justicia y la tranquila satisfacción de haber expuesto todas las mentiras sin recurrir a engaños. Pero el verdadero giro no estaba en la venganza. Estaba en la oportunidad. 2 semanas después de que se emitiera el documental, recibí una llamada inesperada. Un gran editor nacional quería convertir toda la saga en un libro, una historia sobre ética, manipulación y el poder de la estrategia calmada frente al caos. Habían visto mi vídeo viral. Habían leído sobre los escándalos de Lampa, la repercusión pública, la montaña rusa emocional. Y querían que yo contara la historia, completamente, honestamente, a mi manera. Me reí. Por fin, los años de traición, las noches en vela, la planificación silenciosa, todo había dado lugar a algo más grande que cualquier vendetta personal. Mi vida, y la de mi hijo, seguía intacta. Mi integridad permanecía intacta. Y ahora, mi historia podía inspirar a miles de personas. Aún más sorprendente, el contrato incluía un ángulo filantrópico. Una parte de los beneficios se destinaría a ONGs locales que apoyan a niños de familias rotas, familias heridas por mentiras, manipulación o traición de confianza. Era justicia poética a varios niveles. Elena había intentado controlar y destruir vidas. En cambio, sus mentiras habían creado, sin querer, una historia que ayudaría a otros. El día que firmé el contrato, miré por la ventana a mi hijo jugando en el jardín. No necesitaba ser mi hijo biológico para ser mi familia. Era mío, elegido, amado y seguro. Y en algún lugar, imaginé a Elena viendo todo desarrollarse. El hombre tranquilo que ella creía que podía destruir, ahora convirtiendo el caos en una plataforma para la verdad y el bien. A veces, la mayor venganza no es la ruina. Es la transformación. Es salir de la tormenta con la dignidad intacta, la voz escuchada y el mundo sabiendo exactamente quién eres. Y mientras el sol se ponía, finalmente entendí algo. La última risa no era mía. Era de la verdad.